Hola, buen día. Mi nombre es Paula Camila González Amaya. Soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo de sexto semestre de la clase de Lingüística del Texto. Junto con mi compañera Lina María Nieto, les hablaremos hoy sobre la historia de la lingüística. Es muy importante resaltar que la lingüística es la construcción estructural del lenguaje. En la prelingüística se estudiaba el lenguaje como tal. En el mundo griego se comenzó a hablar del lenguaje por los filósofos retóricos y presocráticos, y en ese momento se generó un tipo de debate por dos razones muy fundamentales, como lo dice el texto de la historia de la lingüística. ¿Hasta qué punto el lenguaje es natural y hasta qué punto convencional? ¿Y hasta qué punto el lenguaje es analógico? Lo que pues en este caso sería como lo estructurado y ordenado mediante las reglas. ¿Y hasta qué punto es anómalo? Es decir, variable, irregular e impredecible. También se habla en el mundo griego, o se creó una lengua griega en el cual se buscaba aprender esta lengua y que se sintieran identificados en este mundo griego. Asimismo surgieron interrogantes en los diálogos de Platón como Cratilo, en los cuales Sócrates se interesó por estos temas y estudios. Aristóteles se interesó nuevamente por el lenguaje y trató cuestiones lingüísticas referente a la retórica y a la crítica literaria. En sus obras Retórica y Poética, aunque realmente fueron los filósofos estoicismos en reconocer a la lingüística como una rama separada completamente de la filosofía. En la época del mundo romano, Roma entra al imperio griego, ya que pues ellos tenían una gran influencia griega y su teoría gramatical tradicional estaba muy bien desarrollada, y lo que ellos hicieron fue estudiar a profundidad la gramática griega, y de esta manera lograron formalizarla, estructurarla, y digamos que de una otra manera se creó, se formó el estudio gramatical latino, y de esta manera pues extendieron su lenguaje, y básicamente pues ellos se acogieron o se basaron mucho hasta de su mitología y de su cultura. Uno de los exponentes más grandes fue Marco Terencio Varrón, erudito romano, quien escribió la lengua latina. Aproximadamente en los años 43 y 47 a.C., según Europa medieval, el latín era la lengua oficial del Imperio Romano, pero en la caída del Imperio Romano el latín se convirtió en la lengua oficial de la Iglesia, siendo esta el garante para la permanencia del latín. En la Edad Media, los textos de Donato Cipricianus fueron cruciales para el aprendizaje del latín, y podemos conocer también que durante esta época carolingio fue la obra de Prisciano, que se convirtió de base en la enseñanza gramatical, considerándose como medio para relacionar el lenguaje con la mente humana. Asimismo surgió la gramática especulativa, quienes una vez hicieron referencia a los estoicos, donde se explica por qué la gramática tiene esa distribución. También se buscaba elaborar una gramática universal apoyada por la escuela de Modistai, que estudió supervisado y controlado por los filósofos. Se le comenzó a considerar, digamos, como un medio para relacionar el lenguaje con la mente humana. Estas tres tienen niveles relacionados, que son modi essendi, realidad externa o formas en las que el mundo existe; modi intelligendi se refiere a las capacidades de la mente para comprender; y modi insignificandi, en las medidas a través de los cuales la humanidad puede comunicar esta comprensión. Una figura importante en este periodo fue Dante Alighieri, un poeta prosista, teórico, filósofo y pensador político italiano, considerado como una de las personalidades más distinguidas de la literatura universal. Él, pues digamos que en estos momentos o en ese momento presentó su obra de Bulgari,
Eloquentia sobre la lengua popular y se considera la evolución histórica en las lenguas. Él indicaba, según a las lenguas que él conocía, y presupone que diversos procesos históricos y sociales llevaron a las evoluciones divergentes. También se vivió durante la época el oscurantismo, y pues esta época oscura de todo era muy teocéntrico, y quien investigaba o estudiaba algo que fuera en contra de lo ya existido o de la ideología de la iglesia eran acusados de brujería, herejía, etc. Ya que pues básicamente era la iglesia quien tenía el poder sobre diferentes conocimientos, la moral y la vida en general de los demás. También logramos pues ver en esta época que Galileo Galilei fue un científico que tuvo que retractarse y reconsiderar su modelo a una simple hipótesis. En ese tiempo, lo que hoy conocemos como periodistas era pues también denominado los escribanos. En el Renacimiento es una época donde aparecen las lenguas vulgares haciendo referencia a todas las que no son latín, y tenía pues su propia estructura, conocidas que no eran conocidas, y para 1942 aparece la gramática castellana de Antonio de Nebrija, quien concluye que esta es heredada del latín y se centra su atención en la síntesis, ortografía y la prosodia, y donde pues se da la expansión de la lengua. Y asimismo pues el Renacimiento surge de la necesidad de rescatar o salvar el latín clásico como lengua de cultura, y el Renacimiento produjo un cambio del pensamiento, las artes y las ciencias. En la Ilustración fue un movimiento científico e intelectual que tomó fuerza en el siglo XVII, en el siglo XVIII en Europa. Su objetivo primordial era el de educar al pueblo en la investigación y romper todo dogma, siendo asimismo la ideología y cultura de la burguesía. En su lucha con el absolutismo y la alta alcurnia, por decirlo así, la nobleza. Aquí aparece la Minerva del Broncense, o la Post-Royal, como también se le conoce, actúa como elemento conector entre teorías racionalistas del siglo XVII y las del siglo XVIII. Esta estudia el nombre, estudia el verbo, estudia las figuras y estudia la oración. En la época moderna o ciencia moderna, como bien se le conoce, sucede algo que parte el mundo en dos, o se le podría indicar como el hecho que revoluciona el mundo, en donde surgió la imprenta, ¿sí? Y se vio pues en este caso surgió la necesidad de escribir, y pues asimismo de tener información escrita. El conocimiento se comenzó a masificar, y también fue una época donde surgió la electricidad y la medicina. La lingüística moderna tuvo un giro crucial a finales del siglo XVIII, cuando se descubrió una conexión genealógica entre los idiomas de Europa y el sánscrito y otras lenguas de India e Irán. Se propusieron de esta forma leyes de correspondencia entre unas lenguas y otras, y leyes de evolución entre unas lenguas y sus dialectos. A principios del siglo XX, muchos lingüistas trasladaron su atención, siguiendo el ejemplo del gramático suizo Ferdinand de Saussure, de los estudios históricos o diacrónicos al estudio sincrónico de la lengua, es decir, a la descripción de una lengua en un momento determinado en el tiempo. Ferdinand de Saussure se considera el padre del estructuralismo, fue quien cambió para siempre los fundamentos de la lingüística, y con ella inició la aplicación de los principios estructuralistas al ámbito del análisis de la lengua. Entre las más importantes aportaciones del estructuralismo debemos destacar la separación de la diacronía y la sincronía de cara al análisis lingüístico. Precisamente es el interés de la sincronía lo que hace posible el estudio de la lengua desde un punto de vista estructuralista, y también el que hace posible el estudio diacrónico. En consideración al signo lingüístico, este es un conjunto de signos de doble manifestación. Está el significado, que es la imagen acústica, y el significante, que es el concepto, lo que quiere decir la palabra o cómo lo interpreta el receptor. Ambas tienen para el estructuralismo una relación completamente arbitraria, construida socialmente. Saussure creía que los conceptos son productos mentales y no entidades independientes de la mente. La idea es que percibimos la realidad a través de los conceptos, ya que no tenemos acceso a esas entidades independientes, por lo que no se puede asegurar que dos personas tengan el mismo significado en la mente al usar un mismo significante. La gramática se refiere al conjunto de reglas que estructuran un idioma
incluida la sintaxis, que es la disposición de las palabras para formar frases y oraciones, y la morfología, que es el estudio de las palabras y cómo se forman. Ahora, la gramática generativa es una teoría de la gramática desarrollada por primera vez por Noam Chomsky en la década de 1950, que se basa en la idea de que todos los seres humanos tenemos una capacidad lingüística innata y que esta capacidad da forma a las reglas de lo que se considera gramática correcta en un idioma. La idea de una capacidad lingüística innata no es aceptada por todos los lingüistas. Algunos creen, por el contrario, que todos los idiomas se aprenden y por lo tanto se basan en determinadas limitaciones. El principio de la gramática generativa se fundamenta en la idea de que junto con las reglas específicas de construcción de oraciones propias a cada lengua, existen unas reglas más básicas de carácter innato y comunes a todas las lenguas que explican la facilidad para el aprendizaje del lenguaje por parte del niño o niña, y para ello son fundamentales los conceptos de estructura profunda y superficial. Ahora, también tenemos el funcionalismo. El término funcionalismo lingüístico hace referencia a una serie de corrientes lingüísticas que parten de los mismos principios teóricos, aunque poseen modelos de análisis muy diversos. El principio básico es la consideración del estudio de una lengua como la investigación de las funciones desempeñadas por los elementos, las clases y los mecanismos que intervienen en ella. El funcionalismo entiende que el estudio de un estado de lengua, independientemente de toda reflexión histórica, tiene un valor explicativo y no solo descriptivo. En el ámbito teórico, todos esos estudios funcionales de lengua tienen un mismo punto de partida, una visión que podría ser calificada de instrumentalista. Bueno, conforme a esta visión, toda lengua tiene como propósito primordial la comunicación y por lo tanto, este principio debe ser el punto de partida para cualquier estudio lingüístico que se haga. Por ello, la cuestión básica por resolver es verificar cómo se comunican los usuarios de una determinada lengua. El autor principal del funcionalismo es Michael Halliday. A la pregunta, ¿cómo la lingüística contribuye desde la teoría y la práctica a un perfil profesional óptimo? Nosotros, tomando la teoría del padre de la lingüística de Fernandino Saussure, en donde la lingüística fue definida o establecida como el estudio de la ciencia de la lengua, en donde él le dio él la estructuró y de acuerdo al estudio en los signos, nosotros logramos comprender como comunicadores que se debe tener un orden a la hora de que nos vamos a comunicar, a la hora de que se va a brindar una información. Es muy importante porque realmente con esta teoría se logró dar una estructura realmente directa, en la cual a la hora de comunicarnos nosotros decimos las cosas de manera organizada. Si no se hubiese estructurado, no se hubiese organizado de esta manera, realmente a la hora de comunicarnos no tendría sentido, no habría una excelente comprensión y digamos que esto de alguna manera, si no se hubiese presentado, si no se hubiese generado como este proceso, esta evolución, no tendrían sentido, digamos, a la hora de comunicarnos y pues todo este tema. Los periodistas tienen la responsabilidad de comunicar e informar y su herramienta más importante es el lenguaje. Por eso es importante que sea un orador de calidad. Debe tener una formación lingüística sólida y amplios conocimientos sobre esta. Las reflexiones metalingüísticas de ellos nos revelan toda una lingüística que valdría la pena estudiar sistemáticamente. Como periodistas somos responsables del contenido que publicamos, ya sea por los mensajes que transmitimos desde medios de comunicación, ya que estos están abiertos a la opinión pública, a tendencias y a modelos de comportamiento como el modo de expresarse. Es importante respetar las reglas del lenguaje, la ortografía y en especial la gramática, ya que tiene gran variedad de sinónimos y antónimos. Asimismo, a la hora de escribir se debe hacer un buen uso del lenguaje utilizando unas palabras y dejando otras al lado para ser concretos. Y es que el lenguaje en periodismo se distingue de otros géneros literarios por ser sencillo, conciso, preciso y claro.